el Cedeño. En estos momentos daremos inicio al conversatorio El acto de escribir, leer confinados, una conversación en torno a la lectura y el confinamiento. ¿Ha incidido el confinamiento en su producción literaria? ¿Qué tipo de literatura han escogido leer en el encierro? ¿Ha significado la literatura una forma de hacerle frente al confinamiento? ¿En qué proyecto creativo están trabajando? ¿El encierro marcó alguna diferencia en el tiempo de lectura-escritura y en la disciplina necesaria del escritor? Organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Carlos Vasconés, Gabriel Alemán y Daniel Gebel. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. También recordándoles que llega la tradicional Noche del Libro a la FIL Quito 2020. Hoy, de 7 a 11 de la noche, no te pierdas las increíbles descuentos y sorpresas. Visita los pabellones, tenemos más de 88 stands. Que lo disfruten. Hola, querida Gaby, qué gusto saludarles. A Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en Ecuador virtualmente. Qué bueno que aceptaste compartir con nosotros, Al con, contrario, gracias por invitarme. con otros dos grandes narradores como Carlos Vázquez y Gaby Alemán en esta charla que nos hemos inventado junto a Germán Gacio, que está conectado también y que es mi socio y con quien hemos armado esta programación de la FIL. Básicamente era eso, mandarles un abrazo, darles la bienvenida a esta Feria Internacional del Libro de Quito. Y bueno, ustedes más o menos conocen las preguntas y yo creo que se manejará muy bien ya porque han hablado por mail y se han organizado tremendamente, han sido muy educados en ese sentido y les agradezco. Suerte, entonces. Yo voy a estar aquí, o Germán, al final para lo de las preguntas con el público. Estaremos atentos. Si necesitan algo, no se preocupen, tenemos el chat, etcétera, ¿no? Gracias. Bueno, hola, muy buenas noches. Hemos conversado un poco previamente a, a esta intervención con Gabriela y Daniel, a quienes les saludo efusivamente, pues es un gustísimo estar con Gabriela, ya amiga de algunos años, y con Daniel, a quien pues hemos tenido el gusto de leer. Precisamente hace poco tiempo mi esposa tuvo el gesto de obsequiarme un libro tuyo, Daniel, así que Ah, mira qué bien. sí, 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 ¿No se sí. separaron después? No, afortunadamente, no surte ese efecto en nosotros los libros, por suerte, pero estoy muy agradecido por eso. Eh, Bien, muchas gracias a la feria, muchas gracias por la invitación. Qué lindo que esto siga adelante, vaya, cada año nos ayuda para que esto sea un escaparate, para que nos mostremos, también para que nos conozcamos, para que la gente recuerde la importancia del libro, etcétera. Es tanta la importancia de la Feria del Libro que es indudable que nosotros no podemos sino aplaudirlo y, bueno, poner nuestro contingente, el que sea. Gracias a Santiago Vizcaíno, al grupo curatorial, a Germán Gacio y a la organización, a Juana Neira, de manera especial. Bien, nos toca hablar sobre el tema este del confinamiento, que es un tema bueno, que a todos nosotros nos ha causado muchos problemas, muchos pensamientos. Hay algunas preguntas que se han preparado previamente por parte de la organización, como ha incidido el confinamiento en nuestra producción literaria o qué tipo de literatura hemos escogido leer en el encierro. Encierro es una palabra maravillosa. ¿O ha significado la literatura una forma de hacerle frente al confinamiento? ¿En qué proyecto creativo estamos trabajando? En fin. Pues hemos dispuesto lo siguiente con Gabriel y con Daniel, que hablaremos unos 10 minutos cada uno, más o menos,
y luego conversaremos entre nosotros y con las personas del público que quieran opinar cualquier cosa o hacer cualquier interrogante, generar cualquier interrogante, ¿no? Como bien he dicho, bueno, el burro por delante, así que yo empiezo y empiezo hablando acerca de este tema del encierro. Cuando se planteó esta pregunta, yo empecé a escribir algo porque me gusta escribir para ver si es que de ahí saco alguna idea. Alguna vez dijeron de mí que yo pienso cuando escribo, que pienso con los dedos. No sé si es tan cierto, puede ser un poco, puede ser un poco que no, pero sí es cierto de que surgen cosas cuando uno escribe y es cierto de que me di cuenta de que cuando había la pregunta, ¿ha incidido el confinamiento en su producción literaria? Mi primera respuesta fue tan tajante como decir toda la vida, como si el confinamiento hubiese venido desde que tengo memoria de que existo, más o menos, de que existo en el sentido más a lo René Descartes de pienso, luego existo. Desde tiempos muy añejos recuerdo que me gustaba mucho replegarme, quedarme en casa, me gusta mucho la soledad, todavía la considero una gran aliada mía y por supuesto el tiempo del confinamiento ha servido para esta producción, la producción que uno puede hacer literariamente. Sin embargo, creo que el confinamiento ha venido dado con otra característica, que es una soledad compartida. ¿Recuerdan ustedes el cuento de Borges que se me viene a la mente, Ulrica, cuando le pide el protagonista a Ulrica que paseen y ella le responde, pero es que a mí me gusta pasear sola. Y él dice, bueno, paseemos solos juntos, tomando a Schopenhauer, según dice Borges. Más o menos ahora nos ha tocado una soledad compartida a todos. O sea, el confinamiento, el pensar sobre esto de estar encerrados, entonces, de alguna manera, mi dinámica escritural, digamos, si es que eso existe, más bien se vio muy retocada al revés. En lugar de sentirme muy solo, me sentí muy acompañado. Sobre todo porque tengo una maravillosa esposa y tengo unos hijos que son fabulosos. En mi caso particular, el uno tiene 4 años y medio casi y el otro va a cumplir 2 años. Entonces me ha tocado convivir entre juegos, entre divertimentos y he tenido que patalear mucho con el tema de la tecnología, porque siempre he sido, más bien fui un negador de la tecnología y ahora no me queda más que aceptar y zambullirme en ese enorme mar que es el Internet. Incluso por esto del Zoom, yo doy clases y acoplarme a las clases todavía, aún hoy, después de varios meses de estar en esto, se me hace extraño, porque como con los libros, siempre me gustó ver los gestos, ver las actitudes, quizá un poco dado por el hecho de que estudié semiótica y me gustó mucho en la universidad, y me gustaba ver a la gente, analizar cualquier cosa, incluso cómo ponía las manos o hacia qué posición estaba sentada esa persona, en fin. Eh, Eso me ha complicado un poco en el tema de profesor. En el tema de la escritura, más bien me ha servido de mucho, a mí en lo particular, para leer. Ya sabemos, la escritura y la lectura van de la mano, ¿no? No sé cuál es la sombra de cuál, como he dicho alguna vez. No sé cuál es la prolongación de lo otro. ¿No? Es como el huevo y la gallina. No sé qué nació primero, si la escritura o la lectura. El caso es que gracias a este tiempo he podido acabar algunos libros y he podido conseguir algunos libros que quizá en su tiempo no hubiese podido. Por ejemplo, acabé un libro de un tal Daniel Gebel que se llama El Absoluto, que durante unos 3 años, porque ese fue el primer libro que tuve, no, durante un poco más de un año, perdón, gracias a Germán Gacio que me lo consiguió, precisamente una de las personas que nos acompañan hoy, el libro se me volvió un poco difícil de acabar, simplemente por el volumen, no porque no fuera entretenidísimo, porque todos los juegos que utiliza Daniel Gebel en esto son fabulosos, me gusta mucho su manera
de imaginar y de suponer eventos históricos y de darle a una familia toda una seguidilla de historias, en fin. Entonces, por ejemplo, acabé ese libro, por ejemplo, acabé Nostromo, que era también una deuda pendiente de Joseph Conrad, y así por el estilo he ido finiquitando algunos libros que si es que me hubiesen preguntado el año pasado, yo hubiese arguido un pretexto terrible que lo fui armando durante años, que era que había ciertos libros que no había que acabar, que era mejor no acabar y que había que imaginarse el final. Y que ya me doy cuenta que era, sí, eso, un pretexto. Simplemente porque no tenía el tiempo, no tenía no sé, esa parte del carácter mío que todavía no estaba completamente forjada y que quizá esta convivencia muy interna con mi familia íntima, digamos, con el núcleo de mi hogar, ha logrado pues vitalizar. Creo que esa es una gran parte de esta construcción de mi quehacer literario. Por supuesto, atravesado por el temor. Y creo que todos nosotros nos hemos visto muy acongojados por todo lo que ha sucedido alrededor nuestro en el mundo, ante un evento que era impensable hasta hace poco tiempo, a pesar de que ha sucedido varias veces, ¿no? Eh, hay muchos que ahora están diciendo, bueno, miren, en la época de Shakespeare, a Shakespeare le tocó quedarse también enclaustrado durante algún tiempo, y en ese tiempo escribió El Rey Lear, Macbeth y Antonio y Cleopatra. Él y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Otro Rey Lear, Macbeth y Antonio y Cleopatra. O sea, pasó, y está sucediéndonos ahora, y bueno, pues ese temor también, creo yo, ha tenido mucho que ver con la creación literaria nuestra y de todas las personas alrededor del mundo, no es exclusivo nuestro. Bueno, dentro de todas las preguntas, sí, estoy respondiendo que si es que marcó alguna diferencia el tiempo de lectura y escritura y la disciplina necesaria del escritor. Sí, marcó mucha diferencia en mi caso particular, porque estoy seguro de que un novelista, más que un cuentista, necesita de mucha disciplina, y esa disciplina se consigue con horarios fijos, creo yo. Y a mí se me retocaron los horarios de una manera terrible. Es decir, si es que tenía que levantarme muy temprano, ahora me puedo levantar a las 8 de la mañana y el día sigue igual. Si tenía que dormir relativamente temprano con mis hijos, ahora me puedo quedar jugando con ellos hasta las 10, 11 de la noche y maleducándolos, y se ha retocado igualmente. Entonces, sí es cierto de que todo esto ha variado. Proyectos creativos, en mi caso, y creo que esto nos pasará a todos los que somos lectores, lo decía Humberto Eco y coincido con él, todo lector es un potencial escritor. Para mí no es, como digo, es una sombra lo uno del otro. Sí, proyectos creativos hay muchos, sobre todo novelas, y sobre todo novelas breves, cuyo afán lo tengo desde toda la vida, no sé por qué. Como me gusta tanto el cuento y he hecho cuento, y como me gusta tanto la novela y he hecho novela, y creo que la novela breve como que puede comulgar con las dos y generar algo renovado, algo que sea profundo, que sea estéticamente aceptable, como hay tantas grandes novelas breves, ¿no? Son innumerables, y que tenga una trama verdaderamente atrapante. Eso que otros escritores logran de mantener una trama verdaderamente interesante en muchísimas páginas, es pues heroico, y yo lo aplaudo. Eso como mi primera intervención, y para no agotar más a la audiencia, ahora le doy la palabra, creo que a Gabriela. Más bien, hola Gabriela, qué gusto verte. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. También agradecer a la feria por la invitación. Qué gusto compartir con Carlos y Daniel. Estamos condenados a verte en pantalla, Daniel. Yo soy seguidora de tus entrevistas. Tenía la ilusión de algún día conocerte en persona, pero ahí seguimos. Y bueno, no falta la oportunidad. Apenas termine la pandemia, voy a ver al próximo festival. Bueno, yo creo que estoy menos ordenada que Carlos.
tal vez porque me atrapó la pandemia a mí fuera del Ecuador. No estuve como en mi ámbito normal, entre comillas, sino en una casa en Nueva Orleans. Entonces un poco me dediqué a saquear la biblioteca, que por suerte era numerosa y amplia, y descubrí autores, leí a otros autores que conocían otra lengua. Descubrí a Rebecca West, por ejemplo, una autora fascinante. La dueña de casa es una fotógrafa que ha trabajado mucho con escritores y tiene un libro dedicado, no dedicado, sino un diálogo con algunos textos de Clarice Lispector. Y tenía varios textos de Clarice Lispector que además hoy serían 100 años de su nacimiento. Y hay varios homenajes alrededor del mundo. Y la leí en inglés, que fue una experiencia muy extraña, en una traducción realmente muy buena, que captaba el espíritu de su escritura. Y luego coincidió mi estadía ya con todo lo que explotó en Estados Unidos en ese momento a partir del asesinato de George Floyd. Y Nueva Orleans, y por lo menos yo estaba en el barrio francés, que es bastante pequeño, tuve la oportunidad con mascarilla, siguiendo la distancia, de acompañar algunas de las manifestaciones, de los encuentros que hubo con la comunidad afroamericana allí. Y entonces un poco mi experiencia fue sumergirme en otra cultura, en otro idioma, en un momento bastante trastornado del entendimiento del rol de la sociedad civil en Estados Unidos con todo lo que estaba ocurriendo con las elecciones de Trump y Biden. Entonces fue un poco una enseñanza donde ni siquiera intenté escribir, donde tampoco me forcé demasiado a leer porque la concentración no me daba mucho. Y me entregué a caminar por la ciudad, a escuchar lo que estaba ocurriendo, a leer periódicos de allá. En la casa donde yo estaba también había colecciones de los últimos 15 años de revistas que yo siempre había querido tener la oportunidad de tener tiempo para leerlas, como el New Yorker o el London Review of Books. Entonces, todas las noches, cuando el insomnio visitaba, hasta las 3, 4 de la mañana, me dedicaba a leer entrevistas a Salman Rushdie de 1987. Y también creo que fue muy oportuno para ver cómo funciona el tiempo, ¿no? Que permanece, que cambia, cómo cambia el discurso intelectual también. Y un poco creo que lo voy a dejar ahí para pasarle el bastón a Daniel. Bueno, muchas gracias. Cuando Carlos dijo que la pandemia le había servido para terminar una novela mía, que es una novela un tanto gordita, me acordé de una frase de Kurt Vonnegut que decía, no me acuerdo en qué libro, o sea, es una cita indirecta, que el bombardeo a Dresden, la ciudad alemana que los aliados bombardearon durante toda una noche y convirtieron en cenizas, había dado por resultado 1 millón de muertos o algo por el estilo, y un beneficiario, que era él, porque había escrito un libro sobre el asunto y había ganado $1 millón. Así que evidentemente a microescala la pandemia produjo un efecto benéfico y dije, Carlos terminó un libro mío. Todo lo demás es mucho más conversable. Primero voy a hacer una confesión. Yo me olvidé de las preguntas, me olvidé que habían enviado las preguntas, por lo tanto tomé apuntes sueltos sin acordarme de esto. No sé si mis apuntes responden a las preguntas formuladas, si las preguntas quedaron anotadas en algún lado y aparecerán las respuestas. Lo primero que anoté ayer, yo estaba conversando con una señorita y le contaba que tenía este encuentro y me dice, ¿cuál es el título? Entonces yo le digo, el acto de escribir / leer confinados. Y ella me dice, confinados.
Y le digo, ¿qué es un chiste lacaniano el tuyo? Pero sí es cierto, leer es leer confinados, porque la mayoría de los escritores que nosotros leemos son escritores muertos. Por lo tanto, el trato que uno tiene con la literatura es como ir visitando tumbas de obras llenas de vida, porque obviamente uno no lee nada que no le interese. Ahora bien, en términos de, ya no sé si de las preguntas, sino como efecto de lectura, lo primero, yo hice una especie de recorrido, y lo primero, de recorrido memorístico respecto de los efectos de la pandemia en la vida de las personas y en su psiquismo. Lo primero que yo registré es un fenómeno de narrativa colectiva que era una narrativa de terror. Programas de televisión que monolíticamente monologaban sobre los riesgos, sobre los muertos, sobre la relación entre estructura sanitaria y posibilidad de recibir X cantidad de enfermos, sobre los hospitales fabricados y producidos a las corridas. Y voy a hablar en principio de Argentina. Todo eso era una narrativa que producía el efecto de la contabilidad. Relación, cantidad de muertos, cantidad de camas, y el momento en que esas camas se vieran o no desbordadas y la gente terminara muriéndose en la calle. Por lo tanto, una película de terror y de zombies. Eso en Argentina produjo solo los primeros días, digo, esto ocurrió 3 meses después de las elecciones, cuando el gobierno que había dejado el país en una severa crisis, la crisis en Argentina es como dormir en un colchón de plumas, es lo mejor que te pasa, siempre hay crisis. Bien, entonces el nuevo gobierno le echaba la culpa de todo al viejo gobierno y los representantes del gobierno anterior acusaban al nuevo de producir o querer producir lo que llamaron infectadura, una dictadura de la infección. Por lo tanto, luego de unos primeros días donde todos los argentinos vamos a luchar juntos contra la pandemia, etcétera, etcétera, lo que se dio es la clásica división política entre oficialismo y oposición. En ese punto, todo ocurrió, como siempre ocurre en Argentina, entre la previsión mayor y las fantochadas. El presidente daba clases respecto de preservación, pero lo hacía sin barbijo. El expresidente Macri viajó a Francia y acusaba al nuevo gobierno argentino de quitarnos toda la libertad, y en cambio Francia era el país de la libertad, se fue de Francia y a los 2 días decretaron el confinamiento más extremo posible. O sea, después se convirtió en una especie de disputa entre la previsión bien regular o mal hecha, pues no soy médico, no puedo decir nada al respecto. Lo único que puedo decir es que por ahora nunca faltaron camas para los enfermos. Y después discusiones sobre la extensión de la cuarentena, que se convirtieron de alguna manera en una especie de nuevo síntoma argentino. No sé si ustedes saben que Argentina tiene la avenida más larga del mundo, inventó el dulce de leche, tiene el mejor escritor, o lo tenía, del siglo XX, que era Borges, y de los 5 o 6 mejores futbolistas de la historia del fútbol tiene 3, aunque infelizmente solo ganó 2 campeonatos, uno de ellos medio arreglado, y en cambio Brasil va por el 5º, 6º, etcétera, etcétera, no importa. Entonces, teníamos la cuarentena más larga del mundo, que durante un tiempo se respetó bastante bien. Y entonces la oscilación discursiva era entre la salud y la economía, entre el hambre y la preservación. Finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir y que ocurre en todos los países. Hay un momento que la gente se harta y no responde a nada, y entonces sale con barbijo, sin barbijo, etc.
Y entre tanto, eso ocurrió junto con otros debates respecto a la forma mejor de preservación, si la inmunidad de rebaño. Bueno, ahora la discusión es entre la oposición y el gobierno respecto a la vacuna rusa. Si nos damos la vacuna rusa, no nos volveremos comunistas. Bien. Todo eso armó un nuevo dispositivo. Un dispositivo donde la realidad empezó a ser un policial. Entre la oposición que actuaba de fiscal y acusaba al gobierno de hacer todo mal, de hacer negocios con la vacuna, etcétera, etcétera, y el gobierno que acusaba de insensibles y brutales a los integrantes de la oposición que querían abrirlo todo para que todo el mundo se contagiara. Lógicamente, la oposición, que no es tonta, después de acusar al gobierno de encerrarnos horriblemente, de quitarnos libertad, etcétera, 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 ahora disfruta de la cifra de muertos de Argentina para decir que todo lo que el gobierno hizo no sirvió para nada. O sea, en algún punto es como si el COVID no hubiera existido, sino que hubiera sido un pretexto puro y duro para las disputas culpabilizantes, lo cual es inmensamente tedioso, absolutamente improductivo. Yo solo registro un signo nuevo, y es que en algún momento, y esto duró poco, hubo una especie de discusión teórica entre aquellos que creían que el COVID era la posibilidad de una construcción social nueva, y aquellos que decían que no, que luego del COVID el capitalismo iba a resurgir poderosamente. De hecho, lo que sí sabemos es que ha sido una destrucción espantosa de las economías de los sectores más vulnerables, de los emprendedores de clase media, y ha sido un enorme negocio para las prestadoras de servicios, farmacéuticas, Amazon, Mercado Libre, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, más allá de eso, y acá vuelvo tal vez al punto de la pregunta inicial, ¿qué pasó en la subjetividad de un escritor? ¿Qué pasó en la subjetividad de los escritores? Porque no pienso hablar solo de mí. Me parece que ahí de nuevo se dividieron aguas, ahora no como enfrentamiento, entre aquellos escritores que decidieron leer el fenómeno como una narrativa apocalíptica, ¿no? Es el fin del mundo, es el riesgo, los zombies, etcétera, etcétera, con discursos ecologistas, finiseculares, absolutamente finiseculares, y aquellos que lo tomaron como la posibilidad de una indagación de carácter subjetivo, de corte que hasta podríamos decir místico, en el sentido de qué hago yo con mi encierro, qué produce mi alma, ¿no? En la reclusión y el encierro. Por supuesto, yo, como muchos de los escritores, viví 30, 40 días encerrado, no recibía visitas, solo iba a hacer las compras. Tenía una ventaja respecto de mucha gente, y es que en vez de vivir en un departamento, vivo en una pequeña propiedad que tiene una terraza con plantas, entonces por lo menos podía ir a mirar el cielo. Pero infelizmente el encierro como tal no determinó modificaciones ni en mis prácticas de escritura, ni en el tiempo que le dedico, ni modificó ninguna otra cosa, porque me parece además que las alteraciones de la subjetividad no son tan inmediatas. El encierro sí modificó y modifica el tiempo que uno dedica a circulación social, a dar clases presenciales, etcétera, etcétera. Pero por el resto, primero nos priva a nosotros, los escritores, por lo menos a mí que ya tengo una cierta edad, de las tentaciones de la promiscuidad más banal, y nos persuade de las ventajas de un respetable noviazgo. Altera sí las rutinas familiares. Digo, yo dejé de ver a mi madre durante meses hasta que
mi madre dijo, estoy cansada y estoy harta. Durante un tiempo mi hija vive con su madre, le dije que no viniera a verme. Y después finalmente eso se disipó y modificó. Pero volviendo en el fin al inicio, lo que vuelve, lo que el COVID hace presente, es la fragilidad de la vida, el deseo de la vida y la evidencia de que estamos confinados como escritores, leyendo y produciendo. ¿Qué hice yo? Bueno, Carlos, que tuvo la gentileza de citar mi novela El Absoluto, recordará que en mi novela El Absoluto hay una parte, El Absoluto es una novela dividida en, es una novela sobre el legado familiar, dividida en 6 generaciones, empieza en el siglo XVIII y termina a mediados del siglo, empieza en Rusia y termina en la Argentina de mediados del siglo XX. Dentro de esa novela había un episodio ligado a la invasión de Egipto por las tropas napoleónicas. Tiempo después de escribir la novela, no después de publicarla, pero tiempo después de escribirla, me enteré de algo que me resultó muy interesante y dije, lo perdí, ya está. Que es una visita que el filósofo Leibniz le hace a Luis XIV, el monarca absoluto, el rey Sol, para presentarle un plan alemán para invadir Egipto. O sea que eso tiene sus antecedentes. La invasión napoleónica a Egipto tiene antecedentes. Y era un proyecto alemán. Ese proyecto nunca se llevó a cabo. Pero bueno, yo me decidí a inventar, y en eso estoy, la visita de Leibniz a Versalles, de su encuentro con Luis XIV, y luego quiero trabajar algo que me parece que es mi deriva última, es el modo en que lo conquistado conquista al conquistador. Es decir, el modo en que Oriente influye en Occidente y el modo, obviamente, que Occidente influye en Oriente. Digamos, la dialéctica entre las potencias dominantes y opresoras y el modo en que el oprimido, el humillado, el ofendido se apropia de la cultura dominante y la influye. Esto es lo que hice. Bien, así que si quieren, ahora ya podemos charlar. Si hay preguntas, podemos contestarlas. Eso nos dirá... Bueno, creo que no hay preguntas todavía. No sé, de verdad. Creo que no. Me quedo con una noción que has planteado, Daniel, que es el hecho de que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado del confinamiento. O sea, de esta pandemia que todavía no se acaba, ¿no? En ciertas partes del mundo está muy cruda todavía. Y bueno, estamos todos expectantes de la dichosa vacuna o de qué es lo que va a suceder. Entonces, sí, no sabemos cuál va a ser el resultado. Pueden ser resultados catastróficos, puede ser que esto, incluso en el plano literario, puede ser que nos haya afectado de un modo negativo. En general, tú hablaste de todos los escritores y de todos nosotros que nos dedicamos a este oficio, que a veces nos encanta y a veces nos desencanta y a veces nos maltrata. Pero creo que todos nosotros estamos en eso, en ese mundo de la creatividad, y creo que si algo ha servido, yo soy escéptico, yo no creo que la gente cambió y se puso a leer por estar en casa. O sea, no creo que eso sucede. El que no leía antes no leerá después. Pero sí creo que nos ha ayudado para imaginar muchas cosas, que pueden ser buenas, que pueden ser malas, que pueden tener diferentes tipos de connotaciones y también de interpretaciones. En mi caso particular, debo decir que sí acabé una novela. Hace un momento hablaba de las novelas breves, acabé una novela, pero creo que es una novela sinceramente desigual. No sé cuándo la publique o si es que me anime a publicarla o cuándo la corrija, etc. No sé, Gabriela, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué más le añades a esto? Escuchándoles un poco a ustedes,
estaba en un sitio muy similar a lo que tú estabas hablando, Daniel, de una sociedad que estaba partida en dos, como es de Estados Unidos en este momento todavía, a pesar de que ya supuestamente ganó Biden. Y los primeros días leía las noticias, pero había estos dos campos enfrentados, paralelos, donde por un lado era el apocalipsis que se venía encima y por el otro lado todo estaba bien porque el gobierno estaba controlando la situación. Y en algún momento abandoné la lectura de la prensa y salí a caminar, salí a ver un poco lo que se sentía en la calle. Caminé muchos kilómetros escapando un poco de este centro que se ha convertido, porque no era antes, era un barrio bohemio y en los últimos años se ha convertido en una especie de Disneylandia, el barrio francés. Entonces me fui huyendo de allá hacia los sitios que están ocupados por lo que no es central, ¿no? Por la periferia. Y por lo menos en esos primeros meses de marzo, abril, mayo, junio, que además Nueva Orleans, según las noticias, era de todo el mundo, era la ciudad que tenía más contagios del mundo entero, porque habían pasado 3 semanas de carnaval y durante carnaval ustedes sabrán que es famoso el Mardi Gras en Nueva Orleans y llegan 4 millones de personas a la ciudad. Y a partir de eso fue todo otro discurso que se armó de los estudios de las cepas que están rondando el mundo, ¿no? Que mientras ustedes estaban hablando de confinamiento, yo estaba pensando más bien en lo conectados que estamos. Porque hay cepas europeas, hay cepas italianas, hay cepas asiáticas, hay cepas de ciertas partes de la China. Y en algún momento cuando estaba caminando por todos estos sitios y veía gente sin mascarilla, porque algo que pasó en muchas partes de Estados Unidos es que la afiliación política tenía no que ver con la salud, sino con ponerse este barbijo, ponerse la mascarilla, era un acto político. Y claro, había mucha gente que no se lo ponía. Y lo que ellos respiraban estando en un espacio no tan amplio, es el aire que entraba a mí, ¿no? Entonces, de alguna manera era inevitable pensar de que estamos tan conectados que lo que hace alguien totalmente desconocido a nosotros nos acaba afectando. Y acaba afectando al pequeño grupo con el que tú estás conectado, que a la vez está conectado con otro grupo y otro grupo y otro grupo. Y también en esas lecturas de los primeros tiempos de la fiebre de 1918 y todas las plagas que ocuparon el tiempo anterior, en la época de Shakespeare, por ejemplo, es singular que muchos de los textos que se produjeron en ese tiempo no tienen referencia alguna a la pandemia ni a las plagas, sino que más bien era un escape hacia otro espacio, ¿no? Y me parece que si algo yo gané en particular es que me escapé de las redes sociales, porque en algún momento ese abismo que me estaban presentando no era un abismo al que yo me quería arrojar voluntariamente, porque no era lo que yo estaba entendiendo, ni cuando llamaba a Ecuador a preguntar cómo estaban las familias, los amigos. La prensa ahora es un negocio de producir noticias y de producir ansiedad para seguir viendo esas noticias, y son 24 horas de titulares. Y no sé si tú viste, Daniel, que estoy segura que en Argentina se pasaron estas imágenes terribles de Guayaquil, de los cadáveres en la calle. Y era lo que constantemente se hablaba desde marzo, abril, mayo, junio, cuando eso sí fue terrible, pero fue en un momento contenido, ¿no? Y eso era lo único que se hablaba de Ecuador. Entonces, realmente fue un momento en que dije, paro ahí, me voy a entregar a la lectura, voy a descubrir a otros autores, me voy a sumergir en la vida de otros. Y como les contaba, estaba en esta casa que no era la mía, de artistas plásticos, de fotógrafos, y había un libro de un artista que a mí no me sonaba para nada, que se llama Walter Anderson. Y Walter Anderson fue uno de los acuarelistas más importantes del siglo XX,
pero vivía en un pueblo minúsculo de Mississippi, en Ocean Springs. Y me dediqué a buscar en librerías de segunda mano y a hacerme de casi 18 libros sobre su obra, sobre su vida. Tuvo una vida fascinante. Era un tipo que él sí vivía dentro de sí mismo para escapar sus demonios. Intentó matar a su esposa, intentó matar a su madre, pero había un momento en que si se refugiaba en la naturaleza y pintaba, se aplacaba todo esto que él tenía dentro. Bueno, Y otra cosa que lo aplacaba era la bicicleta. Entonces se fue en bicicleta desde Nueva Orleans a Costa Rica, a México, y descubrí este personaje fascinante que estuvo conectado con el muralismo mexicano. Llegué a Adolfo Pez Mogar, que era absolutamente desconocido para mí, y que perteneció a la generación de los muralistas mexicanos, pero era un teórico del arte y buscó en la naturaleza y en el arte precolombino elementos que se repitieran en distintas culturas para utilizarlos como un lenguaje universal. Entonces yo me entregué casi por completo 4 meses cuando dejé de ver las noticias, cuando dejé de meterme en las redes sociales, cuando me volqué en la vida de otro para tratar de aplacar los demonios míos de ese momento, de la ansiedad, de lo que se escuchaba en la calle, de todo lo que se estaba viviendo en términos políticos también en Estados Unidos, muy similares a lo que estás mencionando tú, Daniel, de Argentina, de grupos enfrentados que se veían en la calle. Cuando yo salía a caminar, en varias ocasiones me siguió gente y me gritaban que por qué estaba con mascarillas y no existe el virus. Y yo trataba de esquivarlos y me metía por aquí, por allá, pero venían hacia mí y tosían. O sea, era una cosa muy delirante. Y algo que me pasó a mí al principio, cuando vi lo que estaba ocurriendo, dije, vamos a regresar a la ciencia. Como la ciencia nos va a dar un ancla y nos va a permitir entender esto y salir adelante. Y de pronto se me derrumbó todo ese discurso porque la ciencia era lo menos, ese discurso científico que nos iba a dar la vacuna y que nos iba a permitir no contagiarnos con cosas simples como lavarse la mano y protegerse con una mascarilla, de pronto se derrumbó. Y eso me causaba una ansiedad brutal, debo reconocer. Y ahí comencé en mi cabeza a construir discursos apocalípticos de lo que viene, no de lo que estábamos viviendo yo en ese momento, pero de lo que viene a futuro si el discurso científico ya no tiene validez, porque le está tragando otro tipo de discurso. Y que mirando un poco cómo está el mundo, los autoritarismos están creciendo, pero de una manera brutal. Ahora mismo el discurso que está saliendo de la China es que el virus no salió de Wuhan, sino que vino de otro lado. Y entonces sigo afincada en no querer leer la prensa. Eso es como el chiste, perdón por la referencia grosera, pero como en los colegios donde están todos los varones y uno se tira un pedo y el profesor pregunta quién fue y todo el mundo señala a todo el mundo y nadie se quiere hacer cargo. Y el secreto es ocultar al autor y diseminar entre muchos la responsabilidad. Pero bueno, perdón, veo 2 cosas. Primero, que nos están poniendo el reloj que indica que tenemos solo 9 minutos para hablar. Y veo que hay 3 preguntas. Sí. No sé si podremos responderla. La primera es si recuerdan el primer libro que leyeron o leímos y la primera historia que escribí. La segunda, ¿qué tipo de novela o crónica va a parir el confinamiento? O si acaso será un tiempo estéril. Y la tercera, que es más o menos parecida, ¿cómo el confinamiento alteró la creación literaria? En el sentido de que para alimentar los escenarios, personajes, circunstancias, los escritores suelen alimentarse de la cotidianidad de las ciudades. Creo que de las 2 últimas hemos más o menos respondido respecto de que tal vez no es que puede ser inmediato o no, no sabemos cuáles van a ser los efectos a corto y mediano plazo, tal vez los dispositivos de terror, control y protección deriven en una especie de modelo de literatura distinta.
Y tal vez lo que tengamos que responder ahora, pues teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, es si recuerdan el primer libro que leyeron y la primera historia que escribieron, ¿no? Ujú. Diría Carlos Bueno, ahora. empiezo. El Dale. primer libro que leí, desde luego, no recuerdo si es que lo leí o solamente lo vi, pero era un cuento infantil y estoy seguro de que fue el flautista de Hamelin. Ujú. Estoy segurísimo que fue ese. Que más que, como digo, más que leerlo, creo que lo vi y lo viví y lo sentí. Estoy casi seguro de que me contaron la historia antes que haberla leído, pero para un niño y sobre todo para un infante, si es que este es el caso, pero puede ser también una memoria inventada, conste, no estoy seguro, eh, da lo mismo que le lean a leer, o sea, creo que es lo mismo, ¿no? Como para una persona ciega que ama leer, que le lean, está leyendo. Ujú. Me parece que va por ahí. Y la primera historia que yo escribí, historia como tal, ya que hablamos de narradores, sí, la recuerdo muy bien, y es, perdón el término, un verdadero mamarracho, pero que me gustó mucho cuando la hice, que es una historia de una bruja, sencillamente, de una mujer de poderes mágicos y que era muy fea y que sencillamente captura a un hombre, a un caballero, y el caballero le dice, oye, si eres una bruja y tienes tantos poderes, ¿por qué no te conviertes en algo mejor? Y la bruja dice, cierto, no, y se convierte en algo mejor. Era una historia despatarrada, pero esa es la verdadera historia que tienen que ver, estoy seguro, las dos con algo paterno o materno. Mis padres que son influencia directa en mí, sin duda alguna. Pero Ujú. bueno, paso a la posta. Gabriela. Em, Yo leí un libro de Rudyard Kipling Ah, sobre ¿Ya? animales. Y el primer cuento que recuerdo como claramente es cómo el elefante obtuvo su trompa. Ah, Y claro, todo ese libro es maravilloso. claro. Em, y lo primero que escribí no tengo idea, la verdad. Como una narración construida en sí, no te acuerdas. O sea, va a ser una memoria totalmente inventada y va a ser un cuento de mi primer libro, pero estoy segura que escribí algo antes. Pero pero ¿cómo saberlo? Bien. Bueno, yo la verdad es que estoy en la duda porque primero recuerdo claramente un momento en que yo estaba a punto de salir a encontrarme con mis amigos en verano, un día soleado, a jugar al fútbol o a tener alguna aventura callejera. Y mi padre me dijo que si yo leía un libro X, que creo que era la biografía del general Don José de San Martín, Libertador de América, nada menos, él me iba a dar no sé qué a cambio. Y yo me quedé ahí. Pero al mismo tiempo creo que el primer libro que leí fue Corazón del Mundo de Amici, que tiene algunas historias extraordinarias, que yo escribo y reescribo de alguna manera. Y el primer texto que escribí, no sé cuál es, pero sí sé cuál es el primero que publiqué. Es un cuento que escribí a los 20 años, que se llama Flores para Felisberto, que publiqué en un libro de cuentos, y que de alguna manera preanuncia lo que de 25 años más tarde me sentaré a escribir con mi novela El Absoluto. Porque es la historia de un pianista, se llama Flores para Feliberto, porque era un homenaje a Felisberto Hernández, ¿no? Que fue pianista y iba de gira de concierto en ciudades completamente olvidadas y abandonadas de Uruguay, y tocaba Stravinsky mientras pasaban la gallina por el escenario. En fin, eso es. Y en relación a las preguntas de cómo el confinamiento alteró la creación literaria, porque lo dijimos de una manera u otra, a mí me gustaría decir algo que anoté, que la posición del escritor es una posición de lectura del proceso. Porque Gabriela dijo esto, en algún momento me harté. Yo hice la lectura de las lecturas de el coronavirus como distintos géneros literarios, emitidos socialmente.
Y Carlos lo trabajó en términos de su propia subjetividad. Hay algo, ya que el único escritor cuyo nombre se repitió hoy en nuestra charla fue Borges, me gustaría recordar algo que decía Borges en un cuento, que es El jardín de senderos que se bifurcan. En el jardín de senderos que se bifurcan hay un pequeño enigma y hablan de una novela que es un laberinto en sí misma. ¿Y cuál es la única palabra que no aparece en la novela? Precisamente la palabra laberinto, ¿no? Entonces, cuando se escriba un verdadero buen libro sobre el año que vivimos en peligro, probablemente no se mencione la peste, Sí, sí, sea como cierto. sea, ¿no? Creo que es eso. Sí, es cierto. Yo también sospecho que va a ser así. Hay una última pregunta que dice, y ya nos quedan 2 minutos, ¿alguna manía a la hora de escribir o leer? Manía. Gabriela. Bueno, me quedé con la pregunta anterior. Ah, Tal vez lo primero que publiqué fue, yo viví en Paraguay, hice un viaje de Paraguay a Ecuador por tierra y mientras estaba cruzando y dándome cuenta de lo enorme que es Perú, lo primero que escribí, que luego se publicó, fue un ensayo sobre ese viaje. Así que... Uh-huh. Y manías tuve, pero ya no tengo. Yo no fumo cigarrillos, pero el olor de un puro con un bourbon al lado me abre la cabeza para escribir. O me abría antes. tú, Daniel, nos queda 1 minuto 15. Yo la verdad es que no tengo manías para escribir, tengo un hábito, pero es un hábito físico. Cuando estoy escribiendo parece que tocar el piano. Pero ni cigarrillos, tal vez como demasiado mientras estoy escribiendo, voy a encender el fuego, etcétera, etcétera. Como no fumo y no bebo, es eso. Buenos hábitos. Uh-huh. Como la personaje, Arián creo que es de Bella del Señor, que creo que hacía algo así, cuando escribía que parecía que tocaba el piano, algo así decía Solal. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Ya nos están anunciando 35 segundos. Gracias a todos, tuvimos mucha audiencia. Gracias Santiago, gracias Gabriela, Daniel. Gracias a todos ustedes, sí. Faltan 26, 25, 24. A ver, el Va a despegue, el explotar despegue. después. El despegue, sí. ¿Puedo en estos segundos contar un cuento de terror? La humanidad es el espacio que eligió el coronavirus para crecer y prosperar. Chao, chao, Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias Germán, chao. Chao. De esta forma concluimos el conversatorio, el acto de escribir, leer confinados. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Conversatorio, el lugar del yo en la crónica. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. También recordándoles que llega la tradicional Noche del Libro a la Filquito 2020. Hoy de 7 a 11 de la noche, no te pierdas los increíbles descuentos y sorpresas. Visita los pabellones, tenemos más de 88 stands. ¡Hasta pronto!